Ah, no, este es el mexicano. Y esta. Yo vi que Fernanda respondió que sí, todo bien. Sí, pero sí. fue un correo que le mandaste a José, pero no. Ese fue el que dijo que no podía. Estaríamos disponibles, claro que eso, suponemos que sería Santa Ana. Ah, no. Solicitamos nos confirmen hora y lugar de la universidad. Entonces no contamos con ellas. No, pues entonces digámosle que no. El viernes era en Valparaíso, Sí. ustedes nos dijeron que no podían. Es el jueves, en el horario que les enviamos hace un momento. Ahora escribámosle, por favor, confírmenos si el horario programado les funciona o no. ¿Y será que va a estar así de solo? Sería maravilloso cuando usted escuche las voces. Aunque no esté solo. Yo siento que de verdad el salón debe tener una indicación para sacar a la gente de la... Sí, no, a mí eso me una gusta. bienvenida que saque. Lectura polifónica. Entramos. Activación... Bueno, es una activación también la de mover el espacio. Activación afuera inicial es la de las banderas. De las banderas. Ahí podemos entrar Volver. nuevamente. Y cerrar con la ponencia performativa de Adriana, con la incorporación de la ponencia performativa de Adriana. ¿Cómo se sienten? Bien, estoy muy cansada. ¿Estás cansada? Sí, mentalmente estoy muy cansada. Toma agua y respira. Estamos súper contentos de estar aquí. Venimos pues desde Bogotá, Colombia, y queremos que esta mesa tenga un funcionamiento un poco distinto, porque nos parece que el pensamiento vale la pena movilizarlo desde el cuerpo. No porque no sea posible desde otros lugares, pero para nosotras es importante que también el cuerpo esté allí. Metodológicamente la mesa va a estar moviéndose en una adentro y una afuera, en una puesta performativa también de la mesa. Así que pues nada, si se quiere sumar como dice Pau, bien, si no, no pasa nada. Y en ese sentido vamos a estar haciendo una serie de activaciones en las que queremos convocarlos. Les queremos proponer hacer una lectura polifónica, y la idea es que pues podamos leer el material de una manera muy orgánica, muy sentida, y vamos a estar un ratico aquí como escuchándonos. Así, luego de las exitosas convocatorias a las marchas Ni Una Menos y 8M, en las que miles de mujeres a lo largo de todo el país se reunieron para denunciar la violencia de género y el orden patriarcal. El objetivo de esta ponencia es presentar la estética festiva desplegada por los susurros fueron aumentando, ya los cuerpos empezaron a pararse. Es así como la intervención de la conquista de América es posible observar la feminidad realizada, variando la matriz. Consideramos que el combate para la sociedad actual el pasado y no solo una herramienta de es una especie de contramemoria, en tanto puede recuperar aquello de contramemoria. El teatro del presente, siempre capitalizador de la justaposición realidad-ficción. Se volvió un espacio heterotópico, geocéntrico e integralmente inter y transdisciplinario, y no hay contraargumentos sólidos para esquivar esta hipótesis. Es así como la sonoridad altiplánica imita los ruidos que produce el viento para poder comunicarse y expresar su mundo emocional. Poco a poco nos vamos recogiendo, replegando acá, otra vez. Yo soy psicóloga y mi área es la psicología de la educación. Es mi ámbito de desarrollo.
y soy docente en la Universidad Autónoma de Talca. Estoy explorando últimamente la expansión de las dramaturgias a las artes más interactivas, multimedia. Yo soy Lucía Santibáñez, soy de profesión socióloga. Vengo con mi compañera el día de hoy, la Fernanda. Hoy día les vamos a presentar un trabajo que se desprende un poco de lo que fue nuestra tesis de grado. Yo soy Fernanda, como dijo Lucía, también socióloga, recién tituladas, desempleadas. Pasamos el dato. Hola, mi nombre es Jacqueline Parra, vengo de Colombia, Bogotá, allí soy profe de colegio, profe de danza. Hoy pues vengo con una experimentación que habla sobre el capitalismo y el cuerpo. Entonces vengo aquí a ponerme como un poco medium, traductora de las palabras escritas y leídas, porque soy bailarina. Bueno, mi nombre es Javiera Cubillos Almendra, me pueden decir Javi, si gustan. Actualmente soy profesora en una escuela de sociología en Talca, en la Universidad Católica del Maule. Soy de profesión trabajadora social y siempre he tenido inquietudes, o sea, como personales, soy feminista, me identifico como feminista y desde ahí investigo, de ahí trabajo, de ahí vivo. Bueno, como feminista pienso que como la opresión de género y otras opresiones pasan por el cuerpo, creo que la liberación, más bien emocional y psíquica, pasan por también esta liberación del cuerpo. Desde ahí mi interés en investigar, o sea, llevar estas inquietudes quizás más dispersas a mi experiencia como docente y también como investigadora. Y en ese contexto la intención del día de hoy es mostrarles un proyecto de investigación que estoy intentando ahí como articular, amasar, que busca, claro, indagar en las tensiones en que llamo encarnadas en la experiencia de activistas feministas, incluyéndome como una también. Soy Angie Arango, una de las coordinadoras de esta mesa, de esta apuesta. Soy docente en una universidad en Colombia. Mi área de trabajo es epistemología de educación. Y en el camino me he encontrado con Pau, que pues me ha estado también un poco mostrando otras maneras de ese pensar desde lo performático, así que también es como una primera incursión mía, que vengo del ámbito más académico y más acartonado, a una apuesta por liberar también escenarios de pensamiento que permitan mover el propio pensar desde otro lugar. De entrada nuestra mesa quiere funcionar diferente, quiere por lo menos sentirse diferente en el cuerpo. Esta mesa también responde en mi caso a una resonancia con Angie, porque, digamos, ella me propone que apliquemos al Congreso. Cuando Angie me dice que le hagamos, le digo, pues sí, pero desde la performance, como que, porque ese es el lenguaje que digamos, investigo, y yo soy artista de performance. Entonces, con gusto tenemos la Fundación Cultural Guaja, y con la Fundación Cultural Guaja nosotros queremos también un poco expandir los horizontes de sentido de pensamiento, y me animo con Angie, que también está como en ese querer expandir, a entrarle a un espacio académico, pero pues con otras dinámicas. Bueno, este trabajo que lo hemos titulado La imagen de la feminidad en la performance de la conquista de América, el caso de la Cueca Sola, todo bajo el contexto de el colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, que lo crea Francisco Casa y Pedro Lemebel en el 1987, con una suerte de poner un poco a contracultura y hacer una denuncia a través de la performatividad y del uso del cuerpo de lo que estaba ocurriendo en ese momento en nuestro territorio, que estábamos en plena dictadura. Y es así, bajo esta idea, que en 1989 Francisco y Pedro deciden hacer esta intervención que la podemos un poco como graficar, en donde ellos, para el día que nosotros conocemos, el Día de la Raza, el ex Día de la Raza, el Día del Encuentro de los Dos Mundos, ellos dentro de la Comisión de los Derechos Humanos en la casa acá en Santiago de Chile, realizan esta performance en la cual consistía en bailar la cueca sola
sobre un mapa de América del Sur, América Latina también. A través de esta performance nos llevó a preguntarnos un poco entonces cómo se identifica la figura de la feminidad dentro de esta performance en particular que les estaba explicando. Y para esto tuvimos que realizar una revisión y una discusión bibliográfica sobre la cueca sola como práctica dancística, de memoria y de significado, y también de la importancia que tiene para la performance, lo cual se constató con el contexto sociopolítico, como venía diciendo, de la época. La cueca sola es una práctica dancística y de memoria en donde se confronta un poco a la cueca tradicional, que es nuestro baile nacional por decreto. El origen de la cueca sola entonces se sitúa en la mitad del siglo XX, en el marco de la dictadura de Pinochet. Proviene del grupo folclórico de la agrupación de las mujeres de detenidos desaparecidos. ¿Y por qué creemos que la performance es una forma de resistencia? Porque en este caso se apropiaron y revelaron, tanto estética como políticamente, de una danza tradicional y cultural del país y de la configuración también de esta danza simbólica que es la cueca sola. Conformándose así entonces un espacio de resignificación del dolor en medio de todo esto que es la tiranía y dictadura. Bueno, esas imágenes, esas dos de las mujeres son de la cueca sola y las de abajo son las de intervención de ese día. Ahí, como no sé si pueden ver, pero andan con pantalones negros, torso desnudo y pies descalzos. Bailaron la cueca sola sobre un mapa de Latinoamérica que, como dijo la Lucía, tenía los vidrios de botellas de Coca-Cola, presentando igual de forma irruptiva una pareja de hombres que la gente no estaba acostumbrada en ese momento a presenciar como un baile así, más siendo típico de Chile, y reemplaza entonces el rol como tradicional de la pareja binaria. Posible ver estas claves performáticas, por ejemplo lo de las botellas de Coca-Cola, que quieren dar a entender como la presencia norteamericana dentro de la dictadura en Latinoamérica, y también el objeto de esta performance principalmente es no perder esta memoria que tiene la cueca sola, sino repensarla, darle una vuelta. Y por otro lado también señala la homosexualidad y el SIDA a través de esta performance, apuntando principalmente a la desigualdad, sobre todo en ese tiempo, ya que el VIH y el SIDA fueron considerados como una de las pandemias que aquejaban a los países menos desarrollados, y la dictadura y la censura y todo eso provocó que hubiera como mucho desconocimiento, mucho vacío, entonces se propagó muy fácilmente. Bueno, también es importante mencionar que esas fotografías, esas tres, son las únicas que hay de esta performance. No existe por lo menos registro audiovisual, que eso igual creemos que puede ser como una estrategia del colectivo. Como había dicho antes, con la politización de estas corporalidades a través de la performance se disputó el modelo de identidad binaria, nos muestra también una otredad que no había sido vista, pero sin cortar como este lazo solidario con las víctimas de esto, sobre todo las de la cueca sola, y para sus familias también, que todavía no han tenido reparación simbólica, nada. Y lo otro que sacamos como de esto es que las yeguas del apocalipsis se someten ahí a su propio dolor, quitando así el poder que tiene un otro de ejercer violencia sobre ella. Podemos decir entonces que la conquista de América, realizada por las yeguas del apocalipsis, es una performance que traslada a las mujeres que resisten contra la violencia estatal a una vulnerabilidad en común. Pues deja entrever una analogía entre las víctimas de la dictadura y las víctimas del SIDA o de la violencia homofóbica. Creemos que, ya si bien esto es muy pequeño, pero igual puede ser como un vehículo para la memoria, para que no se nos olvide recordar sobre todo esta performance, que creemos que es muy importante como históricamente dentro de Chile,
y también visibilizar esto después de tanta censura y sobre todo visibilizar en cuanto a las dinámicas de memoria colectiva y control social ejercido en Chile, bueno, y todavía. Y eso ha sido nuestra presentación. A lo largo de los años fuimos viendo junto con los movimientos estudiantiles, ¿cierto? Que hay tenemos movimientos como icónico, el 2006, el 2011, constantemente hemos visto cómo las calles son apropiadas, ¿cierto? Para justamente hacer saber lo que pasa en distintos escenarios. ¿Cuál ha sido un poco el aporte performático de los movimientos colectivos feministas, ¿cierto? De mujeres? En principio a esta revuelta que tuvimos nosotros en octubre, que se fue extendiendo, y al día de hoy, y en particular con la investigación que estamos desarrollando, nos hemos querido detener en esa estética festiva. Para esta, como yo les señalaba, para esta investigación nos vamos a quedar específicamente con una colectiva que se inscribe dentro de la murga estilo uruguayo. Metodológicamente, ¿cómo trabajamos? A partir de grupos de discusión. Esta es una investigación que estamos desarrollando tanto en Santiago como Talca. Dentro de esta metodología trabajamos con fotografía. Le pedimos a las mujeres que participaron que nos aportaran con fotografías que para ellas eran importantes y que les ayudaba justamente a rememorar esta performance que ellas quisieran compartir. Hoy en día en Uruguay, en Chile y en otros países de Latinoamérica existen murgas constituidas por mujeres, aunque esto no es típico de la murga de estilo uruguayo. En Chile la murga tiene una historia más bien reciente, aproximadamente 15 años, y al menos, según la indagación bibliográfica que he realizado, para el año 2017 circulaban 20 murgas en nuestro país, donde 2 correspondían a murgas de mujeres. Para nuestra informante era de especial relevancia esta performance que voy a pasar a describir, ¿cierto? Y que se levanta sobre la base de una canción que se llama Ni un paso atrás. Esta es una canción original de la murga uruguaya. Y esta canción relata la crudeza del femicidio y la ausencia de mujeres a consecuencia de esto. Esta canción ha trascendido fronteras y constituye algo así como un himno entre las mujeres murgueras. El valor atribuido a esta canción no está solo en la denuncia que se expresa en su letra, que es el femicidio, sino que también se relaciona con la respuesta y acogida que tuvo en su debut, ya que fue creada por una murga que pretendía paridad y que para su entonación aparecieron solo mujeres en escena, lo que resultó sumamente polémico para el mundo murguista en Uruguay. Llama la atención que a pesar del carácter crítico con que las murgas estilo uruguayo observan el día a día y traducen a canciones la contingencia y aquello que no se puede dejar pasar, frente a esta composición, la audiencia y los propios murguistas se alteraron y reaccionaron replegándose, cuando en su debut aparecieron solo mujeres cantando para reclamar la muerte de mujeres a causa del género, como una acción de resistencia y de conmemoración de un atrevimiento contrahegemónico. Por tanto, adoptar e interpretar esta canción, aunque sea en nuestro país, Chile, donde no hay una tradición murguista que se oponga o que se resista a ella, exige de todas formas coraje que se consigue en el encuentro con otras murguistas. Reporta placer al practicar el activismo según los propios intereses. Las mujeres murguistas se hicieron presentes a partir de su particular vestimenta, sombreros, maquillaje e instrumentos, y se fueron encontrando a lo largo de la marcha por la calle Alameda, y durante todo el trayecto se hicieron 5 paradas en las que fue entonada la canción. Para la puesta en escena, un recurso fundamental de la murga es el maquillaje, que sobre una base blanca se destacan los ojos, la boca, en la que se utiliza una variedad de colores, de brillo, ¿cierto? Y de figuras en el rostro. En cuanto al público, que es el otro elemento que se conjuga, ¿cierto?, en los aspectos afectivos, dice: si la audiencia en la canción tiene la intención de interpelar a la audiencia, quienes no cantan se silencian y así acompañan la canción, dando paso a un ambiente conmovedor que abraza a todas, pero que al terminar la canción se reacciona con aplausos espontáneos. Aspectos estéticos que caracterizan este activismo de esta colectiva, ¿ya?, y que marcan, a nuestro juicio, en nuestra investigación, ciertas continuidades con el género de referencia, pero también ciertas discontinuidades, y que podríamos entender esto como un sello de la nueva murga estilo uruguayo, aquella que se ha ido expandiendo, ¿cierto?, por Latinoamérica, con especial acogida en Argentina, en primer lugar, y luego aquí en Chile. En principio, y en coherencia con la naturaleza de toda murga, quienes conforman
Están llamadas a cantar, a encontrarse y a crear colectivamente cánticos para difundir opiniones, hacer escuchar la voz y dar cuenta de un posicionamiento, generando para ello un ambiente festivo, ¿ya? Por medio de diversos recursos expresivos que son propios de este género. Para armar una murga, según las fuentes consultadas, se dice que se convoca a personas diversas, puesto que la heterogeneidad es un rasgo típico para estas colectividades, en donde además el ser músico no es un requisito. Además, en el contexto nacional en nuestro país, la murga no se despliega en un contexto de competencia federada, que es lo típico de Uruguay. Esto otorga un goce de mayor libertad creadora, por una parte, y con posibilidades de relaciones mucho más horizontales entre sus integrantes. Estos asuntos estéticos entonces resultan transgresores para la tradición murguista de referencia, un contexto en que las murgas de mujeres, aunque ya no son inéditas, lamentablemente siguen siendo vistas con extrañeza e incluso se cuestiona su pertenencia al género. Se proyectan como una oportunidad para posicionarse como tal, para trabajar libre de preceptos y como una ventana para visibilizar y reconocer los antecedentes de la murga en Uruguay y también como para resistir. Entonces, el reconocimiento que hizo nuestra murga como un espacio feminista también deja entrever que la dimensión política tiene un lugar importante en su colectiva. En suma, estos compromisos trastocan el orden y la tradición murguera, toda vez que mujeres y disidencias sexuales y de género completan y desarrollan un cuadro artístico que ha estado dominado por hombres y pensado para hombres. De tal manera, la experiencia artística y política que comporta explorar y practicar este género se vive con la alegría y produce la festividad natural que toda murga tiene a cargo. Para concluir, quiero detenerme en 3 ideas, ¿ya? 1. Las performances y los recursos expresivos de corte festivo se producen en las calles como intervenciones político-artísticas que buscan interpelar al público. 2. Una amplia variedad de recursos nutre una performance, las que se levanta sobre la base de la interdisciplinariedad y que se ponen a disposición para la visibilización de los mensajes, las denuncias que se quieren expresar y de los lugares y escenarios donde se van a desplegar. De una amplia gama de emociones que se superponen, transmutan o entran en conflicto, identificamos la alegría como una que se vive y se percibe en la atmósfera. Si bien las propias activistas advierten que es una emoción que les despierta controversia o que puede dar lugar a interpretaciones equívocas, las propias activistas reconocen la alegría en sus performances, ¿ya? Y la reconocen como funcional y estratégica para la lucha. La advierten como necesaria para alentar el activismo y también la sienten alegría en este encuentro que es compañía y es cuidado mutuo de unas con otras. Y bueno, ¿y ustedes se acercaron por qué? Porque nos llamó la atención, no sabíamos qué significaba. Es un dispositivo poético que apareció en un contexto colombiano, en algo que nosotros llamamos los elefantes blancos. Los elefantes blancos, no sé si acá los llaman igual, pero les voy a contar qué es. Son esas construcciones que empieza el Estado y empieza a invertirle dinero a algo, digamos un puente, digamos un edificio. Y pasan años y años y años y nunca se concluye la obra y queda abandonada. A eso le llamamos elefantes blancos.
era una de las cosas que más me animaba de cuando revisé el programa, las no sé cuántas, casi 100 mensajes que había. Llegué a esto y dije, oh, qué ganas de participar, así que gracias por propiciar el espacio. No he abordado mucho el tema de las corporalidades, estoy como recién, solo como en la experiencia vivida, internada. Y desde ahí es como donde estoy hablando y enunciando, desde mi devenir feminista, como les comentaba al principio. No puedo dejar de observar el fenómeno que se desencadena principalmente, o al menos en la opinión pública, en mayo del 2018, que es llamada como la revuelta feminista, donde muchas mujeres jóvenes se toman las universidades para demandar la educación sexista y las diferentes vulneraciones y violencias que viven al interior de los establecimientos educacionales de educación superior. Y hay algunas imágenes que nos dan cuenta de la performance de las tesis, la importancia de la performance, la importancia del cuerpo y la aparición que tiene de manera quizás rupturista a partir, digamos, como hito histórico a partir de mayo, pero incluso antes de mayo del 2018. También se demanda en la casa, al interior de los sistemas familiares, en las relaciones de proximidad y también en la cama. O sea, la clásica frase es democracia en el país, en la casa y en la cama, principalmente promovida por feministas radicales, en las cuales todas estas reflexiones de la literatura de las feministas radicales a mí me inspiran bastante para darme cuenta de alguna manera que la construcción de la sexualidad, la opresión del cuerpo, el modelamiento del cuerpo es una piedra angular para la opresión patriarcal. De cómo procede el devenir feminista, creo que parte de lo íntimo de la experiencia encarnada, vivida, hacia lo público, y que parte de lo subjetivo o la vivencia subjetiva de la dominación, hasta que nos damos cuenta que es una estructura que nos supera, que corresponde a las dinámicas sociales, pero que a la vez se nos devuelve, o sea, al momento de parte en nosotras, en el punto cero, digamos, que es nuestro cuerpo, nuestra emoción, también nuestro razonamiento de cómo entendemos y percibimos el mundo, y desde ahí, en el contacto con otras, en este caso otras personas que viven la discriminación de manera similar, o más o menos experiencias similares, es que nos damos cuenta que es una estructura, levantamos nuevas demandas y a la vez esas demandas o esas reivindicaciones se nos devuelven a la vida privada. O sea, cómo desestabilizamos, si nos incomoda la feminidad y queremos un proyecto feminista, cómo desestabilizamos eso en nuestra vida íntima. Y a veces, muchas veces, incluso la resistencia puede ser un corsé para poder pensarme como feminista. Tengo que ser tan radical, tengo que aceptar ciertas cosas, debo estar alegre en una manifestación cuando hay, por ejemplo, lo que hablamos con David, cuando hay muchas mujeres que están siendo asesinadas y violentadas en el mismo momento que estamos marchando. Entonces creo que ahí se generan algunas tensiones, como se vive esta política en el cuerpo, en las relaciones íntimas. Y de alguna forma como de graficarlo, yo creo, ¿por qué hablar de una tensión? Es que considero que, bueno, cuando una se reconoce feminista o tiene este despertar o politización feminista, se da cuenta, de alguna manera reflexiona sobre la feminidad que se fue impuesta, en la cual fuimos socializadas desde la primera infancia, y esa fuerza o ese poder entra en contradicción con el contraproyecto que plantea el feminismo. O sea, lo mismo de lo carnavalesco, el mostrar el cuerpo, el moverlo sin restricciones, el usar ciertos artefactos, accesorios, tatuarse, incluso implica el acompañarse, implica la vivencia placentera, que sería como la contrapropuesta, el contraproyecto al sufrimiento que implica la feminidad. O sea, la idea es consensuar cuando haya la posibilidad de poder aplicarlo, que poder consensuar con las colectivas cuál es el lenguaje, de alguna manera, que más nos hace sentido para liberar las emociones que muchas veces se quedan como ahí dentro, estancadas. O sea, implica un compartir la vivencia, espacios de mucha intimidad, y creo que el dejar un poco la estructura de la entrevista, la pregunta, ayudaría, y no solamente el hablar, a veces el hablar restringe la expresión. Uno de los intereses, o sea, como un objetivo específico, sería como indagar en las reivindicaciones del movimiento feminista chileno y cómo se expresa el placer en el espacio público.
principalmente, o sea, focalizarme en ese, de ahí ver si es que genera alguna tensión, cómo se resuelve esa tensión en el espacio de la movilización social. Y reconocer cuál es el lugar que ha ocupado el cuerpo, que yo creo que es evidente, pero como ya ponerle una mirada más atenta. O sea, cómo se da, digamos, al nivel de las representaciones. Y desde ahí, pues la propuesta es un acercamiento etnográfico, uno virtual y otro más tradicional, de estar ahí con el cuerpo en el campo, compartir esas cosas que no se ven desde la pantalla o no se transmiten en una entrevista específica. Olores, sensaciones, como lo mismo, claro, a propósito de la murga, qué pasa con la gente, cómo recibe, qué resonancia tienen esas cosas de la gente que observa. Solo intuición, era un piloto y la indicación era como vayamos, veamos qué encontramos, como qué aparece, como que después compartamos qué nos pareció. Yo igual estaba un poco nerviosa de asumirlo porque siempre he ido a la manifestación como a manifestarme, o sea, apoyar, cantar, hacer alguna cosa, juntarme con amigas, pero como ir con ojo atento me generó ansiedad porque es una marcha impresionante y sigue siendo un espacio político de enunciación distinta que busca romper el orden político de la feminidad de alguna manera, o del heteropatriarcado. Eso es lo que puedo compartir. ¿Cómo enuncias el placer tú? ¿Cuál es tu lugar de enunciación del placer? Es como dar, o sea, no se puede, creo que no se puede hacer, pero es una intención de tratar de poner en paréntesis como todo lo que te dijeron que era lo bueno, lo malo, como todas estas cosas que heredadas, como esta familia heredada, para poder reconocer qué es lo que a mí me genera disfrute, qué deseo en términos sexual, pero también amplio, corporales, con qué gente me quiero juntar, qué vida quiero vivir, pero también hay muchas cosas que me incomodan. Pero claro, hay veces que esa misma inteligibilidad social, esa misma estabilidad social es la que te tira como a no atreverte a ir hacia el abismo y encontrar el placer, que es lo que te hace bien, que te hace sentir bien, que te hace sentir agradada, sin contradicciones quizás. Siento como que, o sea, aún no vislumbro el cómo, ¿no? O estas aproximaciones que tú estás haciendo, pero creo que hay algo interno tuyo, digamos, interno propio de tu propio querer hablar sobre esto, que justamente se enmarca en ese concepto, ¿no? De tensiones encarnadas. Hay algo que tensiona desde la carne, desde la víscera, desde algo, desde el hacer, ¿no? Y justamente me intrigaba mucho eso, ¿no? Esta primera aproximación que tú has hecho, ¿no? Yendo a la marcha, etcétera, yo me preguntaba cómo hacer que esa tensión encarnada, que aún no la vislumbro muy bien en la ponencia como tal, pero siento que hay algo en ti que quiere hablar de eso, cómo se expresa en este dispositivo de la marcha, por ejemplo, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba mucho en recuperar la epimeleía griega, ¿no? Que no está, curiosamente, esa semilla de la civilización no está dada para pensar en el otro, sino piensa en usted, ¿sí? Piensa en usted. Creo que ese lugar que pones allí es importante por eso, ¿no? Porque un problema de la teoría, un problema incluso de los métodos, es que igual vienen como imposiciones siempre de otros, ¿no? Discursivas de otros. Y por ejemplo, en ese ejercicio etnográfico que estás haciendo, creo que sí funcionaría mucho desmarcarse y construir una metodología ad hoc a propósito de esa etnografía del evento. Bien, entonces quisiera empezar con una cita de una anarcofeminista muy importante que hay en Bolivia, que dice: recuperar el ritmo del pulmón, que en lugar de ser colocado a un respirador, se conecta a una oxigenación de otra índole, a una revolución. Entonces, este proyecto parte mucho desde lo íntimo, ¿no? Con esos compañeros nos juntamos a hacer este proyecto y empezamos a indagar sobre nuestras vidas en relación a lo masculino. Y bueno, por asociación obviamente llevamos al padre, porque es como la figura arquetípica de lo masculino, del ser humano, digamos. E indagar sobre nuestros propios padres en realidad, ¿no? El problema de ellos. Entonces, empezamos a hacer un proceso de archivo de nuestras propias infancias, de nuestros propios cuerpos, de nuestros propios
hitos personales en relación a lo masculino, en relación a la formación de nuestra propia identidad, entre comillas, ¿no? Y generamos como unas topografías personales, ¿no? Esto parte de un ejercicio que lo hizo la dramaturga Sarah Kane en el Royal Court, pero es una variación de la variación de la variación. Entonces, a partir de eso empezamos como a estructurar, ¿no? Que había cosas en comunes, que no había en común, etc. Y nos dimos cuenta que es como que hay algo con el padre, hay algo con lo masculino que nos afecta mucho. Con ellos de no, o sea, bueno, todo el esquema masculino de ser hombre es siempre lo contrario de ser mujer, o ser gay, ¿no? O ser maricón, ¿no? Como que hombre siempre fue una negación de lo que no es, pero no se sabe qué es. A ver, nos pusimos a investigar desde la música. Dani se puso a investigar más los instrumentos. Sikus son como zampoñas. Hay dos sikus, uno que se llama ira y otro que se llama el ata. Entonces se toca como dialogando. O sea, uno tiene unas notas determinadas y el otro tiene otras notas determinadas. Por ejemplo, en la minería porque sí ha aparecido una figura que no era, o sea, no es precolonial, apareció justamente a partir de la colonia, que se llama el tío. El tío, bueno, no, hay muchos tíos, ¿sí? Pero el tío es como un diablo, si quieren, que normalmente se pone en las minas de Potosí, o en cualquier minería, ¿no? Justamente es un protector o un guardián de estas minas. Si no sacrificas animales, se va a cobrar por tu sangre cuando vayan a trabajar a la mina. Y también se cree que es como el esposo de la Pachamama. La Pachamama en Bolivia es la madre tierra, y cuando va sacando esos minerales es como si lo estuvieras penetrando, digamos. Por ejemplo, empieza a aparecer esto de las mujeres no pueden entrar a las minas porque si no, la Pachamama se pone celosa o el tío las puede violar. Justamente es muy curioso porque el tío termina siendo como el arquetipo del minero, ¿no? El arquetipo del hombre fértil, del hombre que saca mineral. Al final termina siendo como la gran exaltación de una figura que es como el padre ambivalente, ¿no? El padre machista, ¿no? Entonces los pulmones es muy importante, siempre está muy presente. Y eso se llama chuyma. Pero además chuyma también termina significando no solo esta parte interseccionada entre órganos, digamos, sino también termina significando lo interno. Ahora, después de la colonia, obviamente, porque los españoles creían que se pensaba con la cabeza, se sentía con el corazón, ahora chuyma ahora en la lengua aymara significa corazón, pero preliminarmente, precolonialmente significaba esta mezcla rara entre pulmones, corazón, estómago, etc. Este cuerpo respiratorio nos llevó mucho a esto de los sicuri que les decía, ¿no? Porque justamente en la parte andina predominan mucho los instrumentos de viento. Es como, empezó a escuchar las montañas y dijo, es como las montañas, es como la respuesta del viento hacia las montañas, agarrando esos sonidos del viento que se chocan contra las montañas en el altiplano y terminan reproduciéndolo eso de acuerdo a los ciclos que son elementos que se soplan, ¿no? Y algo muy importante de los pulmones y la expresión de los pulmones, lo pulmonar, lo respiratorio, en esta melodía, no solo a la respiración del cuerpo, sino como la respiración puede ser como un eje, digamos, entre prácticas que podemos generar. Pensábamos en palabras asfixiadas, ¿no? Acá pensábamos mucho en cómo el cuerpo suena. Ahorita les voy a mostrar un pequeño ejercicio. Eso lo hicimos con Kinect, ¿no? Que agarra tus movimientos y a eso asignamos sonidos. Tanto el sensor humano. Frente al otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, no sé, bueno, eso ustedes van a ver, ¿no? O sea, tal vez parece cansado. Ustedes vayan indagando solo por la respiración, ¿ya? Ya. Entonces, primero uno respira y luego el otro observa. Vamos. Respiren normalmente.
Una vez más. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. Una vez más. Hay que sentir que se llena todo el cuerpo como si fuéramos bolsas infladas. Y exhalamos lentamente por la boca. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos por la boca. Estética, cuerpo y experimentación. Una lectura contemporánea del capitalismo implica pensar en sus desafíos, entre los que repuntan la desigualdad económica, la inestabilidad financiera, la exclusión social y la explotación laboral, de donde se desprenden las siguientes condiciones. El Estado y la privatización de los servicios públicos, o el capitalismo verde, que busca integrar los objetivos de sostenibilidad y protección de cada oportunidad. El cuerpo del capital y sus formas se ha enfrentado a estrés. Se suma a ello la generación de una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, lo que puede llevar a una mayor incidencia de enfermedades y problemas de salud en las comunidades más vulnerables. El capitalismo puede generar un sentimiento de alienación entre las personas a largas. Los eventos pandémicos recientes vinculados con los agentes infecciosos, virus pertenecientes a una esfera que podría denominarse de contingencia de experiencias del cuerpo para activar su estatuto ontológico imaginario. Castoriadis, 1997. Mezquindad, agudización del individualismo, desigualdad, incompetencia del Estado, hambre y muerte son solo algunos de los gestos que develó el cuerpo capital, que sacrificó la colectividad por las libertades y derechos individuales. Cuerpo, contingencia. La experimentación del mercado y el devenir asociado al contexto pandémico han dispuesto reactivaciones biopolíticas en función del valor de la vida descartable o aprovechable, que se incorpora a contextos donde las formas de desprecio sobre el cuerpo y su dignidad se juegan cotidianamente en el espacio público. Contrario a lo que se ha develado en escenarios de barbarie manifiesta en Occidente, en el lenguaje que opera desde la instauración de realidades a partir de sustantivos, adjetivos y verbos transitivos. Así se ha configurado un cuerpo en estado de temblor, desespero, suicidio, ahogamiento, asfixia, ahorcamiento, asco, a partir de lógicas aprofóbicas, que ruptura del lenguaje a través del enunciado que se convierte en acción por la potencia de la pregunta. Estas no son provocaciones. ¿Cuáles son los elementos bases del capitalismo contemporáneo? Sentirse pequeño, aislado, individualizado, no ser parte de algo más grande, una historia, miedo de los otros, consumismo, separación de la naturaleza. Todo es un compartimiento, cajas separadas que tienen contenidos que no se entretejen. Apariencia, fragmentación del cuerpo, consumo de mercancías de lo corporal. El capitalismo se ha metido en nuestra piel y está gobernando, dictando cómo debe ser nuestra individualidad. Una persona es una apariencia de la presencia social, de los que representan la desigualdad económica, la exclusión social y la explotación laboral. Las actividades es expresar la trascendencia de la metáfora estructural del capital, su apariencia social y experiencias desestructurante de la ante esta verdad, la persona debe explicar fundamentalmente de las economías sociales de una realidad y expresar la persistencia de la metáfora así. Las actividades de apariencia todo es un compartimiento, cajas separadas que tienen contenidos que no se entretejen. Apariencia, fragmentación del cuerpo, consumo de mercancías de lo corporal. Somos una constante deuda, un cuerpo de deuda. Le debemos el cuerpo al sistema. El sistema lo acapara todo. Constriñe el cuerpo. Se evidencia el desprecio y comercialización. El capitalismo neoliberal propone la liberalización del comercio,
función del valor de la vida descartable o aprovechable, que se incorpora de cómo performar con gracia una salida del paradigma histórico, de Adriana Butler. Promonólogo épico performativo. Eco Chorán, sin Chorán, como un moto exiliado sin huella en un archivo expuesto a la luz brillante de una nueva historia. Los ángeles de una nueva historia andan en modo laberintorio. Escribo con el pulso torcido y en estado de hipertensión arterial, quizás por un sentir transhistórico revolucionario que se obstina al modo análogo mientras los humanos hacen las arduas paces con el modo cyborg. Salud, Boaventura. Lo performativo y lo performático irrumpen en la mesa redonda de las preguntas sobre cómo habitaremos la revolución tecnológica, desafortunadamente la única revolución oficial, avasallando este presente globalizado, y si la sociedad del espectáculo podrá proteger su no lugar ante el espectáculo de una sociedad de sociedades alienadas. El espectáculo se presenta al mismo tiempo como la sociedad misma, una parte de la sociedad y como instrumento de unificación, en tanto que parte de la sociedad es expresamente el sector que concentra todas las miradas y toda la conciencia. Precisamente porque este sector está separado, es el lugar de la mirada engañada y de la falsa conciencia. El Teatrum Mundi hace su desmontaje ante nuestros ojos pixelados en post-pandemia, aún bastante austeras en efusiones corporales compartidas presencialmente, ya que el cyborg está tomando el mando. La interdisciplina agudiza su mirada sobre lo nuestro, desde un sano distanciamiento del cual apuesto que Brecht estaría ominosamente interesado. Es una operación de conocimiento que posibilita, con la mediación del arte, una mirada crítica sobre la historia, facilitándole al espectador una actitud analítica. La continuidad de las narraciones se rompe. Un arte produciendo este tipo de experiencia es lo que Brecht llama un arte de la historización, un arte que extrae diferencia de los relatos y que, al hacer confluir esas diferencias, restituye el valor esencialmente crítico de toda historicidad. Los tiempos de revolución tecnológica piden su transición en las mejores condiciones. La interdisciplina y su proyección más compleja y generosamente visionaria, la transdisciplina, para pasar a la curación de este estado de las cosas y que haya liberación del paradigma. Los ancestros del teatro, espacios-tiempo igualmente heterotópicos de los rituales públicos, tragos o de cómo se volvieron en 2500 años de prácticas en los mares y los montes de la historia, el ejemplo grotesco y sublime de la institución teatral. Pero el teatro nunca dejó de tener el pulso dionisíaco en sus venas culturales, aunque las ideologías, el Estado y el mercado siempre han reafirmado y empeorado los condicionamientos sobre su libre funcionamiento. Aunque parezca una institución revolucionaria en toda su hibridez, el teatro nunca dejó de ser avasallado por el Estado, el mercado, sus ideologías y sus operatividades, sostenida en su discursividad, en este escrito y a través de este acontecimiento congresístico, en esta nuestra mesa traviesa para postplatonizar la lucha de clases bajo la bandera de un amor andrógino que, lanzado al aire desde tiempos míticos por un discurso patriarcal que aún marca sus territorios, se esfuerza. Operemos juntas, aquí en la mesa de las constelaciones estéticas del cuerpo y el espacio público, un intento de desterritorializador de corte mucho más universitas que academia, investigadores del arte contemporáneo y estudio del performance, y también a distintos creadores escénicos y artistas inter y transdisciplinarios. La globalización
Creo en el ámbito de la producción y recepción artística una paradojal alianza entre el impulso homogenizante y una utopía de racionalidad y generosidad mutual. Teatralidades y performatividades. Teatro performático. El teatro performático es un híbrido que deviene de una descolonización de un territorio que deambuló por la historia entre ser y no ser altar para resignificar las cosas de la vida en la mirada de lo humano, de repente y paradojalmente, segregado entre escenario y sus actantes y los públicos, fijados en una contemplación formalmente pasiva y no por tanto faltante de acción espiritual y filosófica. Opina ella, que lo performático tiene que ver con la operatividad manifiesta del discurso incentivador de la diferencia. Benjamin nos recuerda que ya desde hace mucho tiempo los activistas y los representantes de la nueva objetividad, pese a todos sus intentos, nos pudieron eliminar el hecho de que incluso la proletarización del intelectual no lo transforma casi nunca en un proletario, porque la clase burguesa le ha entregado en forma de educación un medio de producción y porque este, en virtud del carácter de privilegio que tiene la educación, lo une a ella en una relación de solidaridad recíproca. En acción performativa de una producción de espacio social. La idea de volver al espacio, lugar no lugar, parte importante en el discurso performativo no es nueva y se ubica igualmente en nuestro imaginario y en nuestra realidad. Dentro de la perspectiva humana y transhumana, estamos por encontrar nuevos espacios de libertad a través de las restricciones, reinventar las reglas del homus ludens en su acepción de explorar el devenir, reformular cualquier juego existencial que nos enseñaron y finalmente abrir un cuestionamiento renovador sobre ser persona y ciudadana en el mundo. En mis experiencias performativas en espacios públicos o sitios específicos en distintos países de Europa y las Américas, he observado la disposición y creación, aunque sea solamente en la mirada de pocos, de lo que llamaría anfiteatros naturales. He soñado que saltaba desde el techo de mi hogar para encontrarme al final de ese salto contigo, contigo, contigo.